Conmovido por la calidez del pueblo y su capacidad para ayudar a los más desfavorecidos, el Papa Francisco habló con los periodistas en el avión tras su viaje apostólico a Chile y Perú. Francisco respondió a las preguntas formuladas por los medios, explicando, entre otros temas, sus propias convicciones sobre el asunto de Monseñor Barros. Escuchemos. Armando Canchanga, de RPP de Perú. Quería agradecerle en primer término habernos permitido acompañarlo en este viaje. Usted dijo en el vuelo de ida que no conocía bien el Perú y en estos días ha tenido la oportunidad de recorrer 3 ciudades. Quería yo preguntarle por este viaje en el que la gente se ha volcado a verlo, incluso ha llegado a decirle cariñosamente: Panchito, no te vayas. ¿Qué se lleva del viaje el Santo Padre? ¿Qué se lleva del viaje al Perú? Me llevo la impresión de un pueblo creyente, pueblo que pasa muchas dificultades y las pasó históricamente, ¿no? Pero una fe que me impresiona, no solo la fe en Trujillo, donde la piedad popular es muy rica y muy fuerte, sino la fe de las calles. Ustedes vieron lo que eran las calles, y no solo en Lima, donde evidentemente se notan, también en Trujillo. También en Puerto Maldonado yo empezaba a tener el acto en un lugar como este y era una plaza llena y cuando me iba de un lado para otro las calles también. O sea, un pueblo que salió a expresar su alegría y su fe, ¿no? Es verdad que ustedes tienen, como dije hoy al mediodía, ustedes son una tierra ensantada. Son el pueblo latinoamericano que tiene más santos. Y santos de alto nivel, ¿no? Toribio, Rosa, Martín, Juan, no, de alto nivel. Creo que la fe la tienen muy calada adentro, muy calada. Yo me llevo de Perú una impresión de alegría, de fe, de esperanza, de volver a andar y sobre todo muchos chicos. O sea, volví a ver esa imagen que vi en Filipinas y vi en Colombia, ¿no? Los papás y las mamás a mi paso levantando a los chicos. Y eso dice futuro, eso dice esperanza, porque nadie trae hijos al mundo si no tiene esperanza. O sea, lo único que le pido es que cuiden la riqueza, no solo la que tienen las iglesias y los museos, que las obras de arte son geniales, no solo las de la historia de la santidad y de los sufrimientos que los han enriquecido mucho, sino esta riqueza de estos días que yo vi. Grazie Santo Padre. Adesso Giovanni Hinojosa della Repubblica del Perú. Su Santidad, en el Perú la clase política ha defraudado al pueblo con actos de corrupción e indultos negociados, pero también lo han hecho algunos miembros de la Iglesia. Basta ver a las víctimas del sodalicio de vida cristiana esperando justicia. ¿Qué respuesta da usted a ambos casos? Bien, primero, el problema de la corrupción, yo no sabría responderte históricamente el progreso de la corrupción o históricamente en otros sectores del mundo, ¿no? Yo sé que en algunos países de Europa hay mucha corrupción, algunos, no todos. Sí, en Latinoamérica hay muchos focos de corrupción, ¿no? Bueno, ahora está de moda hablar de Odebrecht, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es un botón de muestra, ¿no? El origen de la corrupción es, yo diría, bueno, tengo que decir, es el pecado original que te lleva. Yo escribí un librito una vez, muy pequeño, que se llama Pecado y Corrupción. Y el lema que saco de eso, de ese libro que saca, es pecador sí, corrupto no. Todos somos pecadores, pero yo sé que todos nosotros los que estamos acá, al menos yo hago la voluntad de mi parte y pienso bien de ustedes lo hacen,
cuando se encuentran en offside, en un pecado fuerte, bueno, esto está mal, acá me porté mal con un amigo, o robé, o hice esto, o me drogué, ¿no? Y entonces me freno y trato de no hacerlo. Bueno, después está el perdón de Dios sobre todo eso. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, porque la corrupción ya te va viciando el alma y el cuerpo. Y un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás. O sea, la corrupción son como de esos pantanos chupadizos que vos pisás y querés salir y das un paso y te vas más adentro, más adentro, más adentro y te chupó. Es una ciénaga. Sí, es la destrucción de la persona humana. Yo no sé si toqué algo, si querés preguntar algo más sobre la corrupción. Después paso al sodalicio. Y claro, el político tiene mucho poder. También el empresario tiene mucho poder. Y un empresario que le paga la mitad a sus obreros es un corrupto. Y una ama de casa que está acostumbrada y le cree que es lo más normal explotar a las mucamas, y sea con el sueldo, sea con el modo de tratar, es una corrupta, porque ya lo toma como normal. Una vez recuerdo una conversación que tuve con una persona, un profesional, y me decía cómo llevaba la cosa, joven, tendría 30 años, y él me decía que trataba al personal doméstico de una manera nada noble, y mencionaba las cosas que hacía con el personal doméstico. Yo le dije, pero usted no puede hacer eso. Eso es pecado. Padre, me dice, no vamos a comparar esa gente conmigo. Esa gente está para eso. Y es lo que piensa el tratante sexual, el tratante de trabajo esclavo, corruptos. ¿Y en la iglesia hay corrupción? Sí. Hay casos de corrupción en la iglesia. En la historia de la iglesia siempre los hubo. Siempre los hubo, y bueno, porque hombres y mujeres de iglesia entraron en el juego de la corrupción. Y esto me sirve de puente para lo del sodalicio. El sodalicio empezó con un caso de una persona que parecía de mucha virtud, murió, y investigando la vida se descubrió que tenía doble vida. Es el primer caso del sodalicio que yo conozco, pero esto hace 20, 25 años atrás. Y después una denuncia ya de abuso, no solo sexual, sino de abuso, de manipulación de conciencia para con el fundador. El proceso del fundador entró en la Santa Sede, se le dio una condena, no se lo expulsó del sodalicio, sino vive solo, una persona lo atiende, él se declara inocente de las pruebas que hubo en el juicio y apeló a la asignatura apostólica, que es la Suprema Corte de Justicia del Vaticano. La causa está en apelación. Por los datos que tengo, saldrá en menos de un mes. Lleva un año en el proceso, en menos de un mes saldrá. Pero ¿qué sucedió ahora? Ese juicio fue gatillo para que otras víctimas de esa persona hicieran juicio civil y eclesiástico. Entonces, si la asignatura apostólica pone fila a este juicio, primero, sea a favor o en contra, ya no tiene sentido, porque este hombre, ahora sí, hay cosas mucho más graves que dirá la justicia, pero son varios casos graves y
intervino en la justicia civil, lo cual en estos casos de abuso siempre es conveniente porque es un derecho. Y creo, por lo que sé, pero no estoy muy al tanto, que la cosa es bastante desfavorable al fundador. Por otro lado, no era una situación personal solamente. Había cosas ahí no del todo claras. Entonces, hace casi 2 años, yo mandé un visitador al sodalicio, en la persona del cardenal Tobin, obispo de Newark. El cardenal Tobin hace la visita, descubre cosas que no entiende o que no están claras, nombra 2 veedores económicos, y este es el tercer abuso que también rozaba al fundador, manejo económico, ¿no? Y después de un estudio recomienda comisariar el sodalicio. Llegó la carta de él hace 4 semanas, se estudió el caso y hace 2 semanas se nombró un comisario. O sea, hoy día el sodalicio está comisariado por la Santa Sede por todo esto, ¿no? Un caso parecido dirían en los procedimientos, no en las acusaciones, o es el de los legionarios, que ya fue resuelto en su momento, ¿no? Por el Papa Benedicto XVI, que en eso estuvo muy firme y muy fuerte. Benedicto no toleraba esas cosas, y yo aprendí de él a no tolerarlas también. No sé si te respondí. O sea, el estado jurídico hoy día del sodalicio es comisariamento y a la vez sigue la visita apostólica. De nada. Adesso passiamo a Cile con Juan Pablo Iglesias de la Tercera. Buenas noches, Santo Padre. Muchas gracias por esta oportunidad de plantearle algunas preguntas sobre el viaje. Yo quería preguntarle, a propósito de su primer mensaje en Chile, que fue muy duro contra los abusos. Usted habló de vergüenza, habló de comprender el dolor de las víctimas. Pero el último día, en las declaraciones que hizo sobre el obispo Barros, hubo también una declaración en que finalmente trató de mentir o de calumniar a las víctimas. ¿Por qué cree más el testimonio del obispo Barros y no al de las víctimas? ¿No se traiciona un poco la confianza hacia esas víctimas que usted mismo planteó en Chile? Comprendo la pregunta, perfecto. Sobre Barros hice una sola declaración, no declaraciones, una. Yo hablé en Chile, y eso fue en Iquique, al final, el último. Hablé en Chile 2 veces sobre los abusos, con mucha fuerza, delante del gobierno, que era hablar delante de la patria, y en la catedral con los sacerdotes. El discurso que dije a los sacerdotes es lo que yo siento más profundamente respecto a este caso. Ustedes saben que empezó Papa Benedicto con tolerancia cero, yo seguí con tolerancia cero. Y después de casi 5 años de pontificado, no he firmado un pedido de gracia. Los procesos son así. Entran en la Congregación de la Doctrina de la Fe y la congregación da la sentencia. En los casos de quite del estado clerical, es definitiva la sentencia en primera instancia. La persona que es condenada tiene derecho a apelar. Hay un tribunal de apelación de segunda instancia. El tribunal de apelación sabe que si hay pruebas claras de abuso, no hay lugar para la apelación. Eso no se apela. Lo que sí puede apelarse son los procedimientos. Falla de procedimientos, irregularidades. Entonces ahí
tiene que sentenciar o revisión del proceso, bueno, como en todo juzgado, ¿no es cierto? Si la segunda instancia confirma la primera, solamente le queda una salida a la persona, y es apelar al Papa como gracia. Yo en 5 años habré recibido, no sé el número, 20, 25 casos de gracia que se animaron a pedir. No firmé ninguno. Solamente en un caso, que no fue gracia ni nada, fue una discusión de sentencia jurídica en mi primer año de pontificado. Y me encontré con 2 sentencias. Una que venía de la muy seria de la diócesis y otra que dio la doctrina de la fe. La doctrina de la fe era la más dura. La que venía de la diócesis era muy seria, con mucha cautela y muy condicionada. O sea, con estas condiciones hay que esperar un tiempo y ver que, o sea, no cerraba el caso. Como hay que hacer en buena jurisprudencia, siempre a favor del reo. Opté por la más leve, con las condiciones. A los 2 años se evaluaron que las condiciones no las cumplió y entonces dejé funcionar la otra. Es el único caso que dudé, pero porque eran 2 sentencias y había un principio jurídico indubio pro reo, ¿no? Y entonces por eso opté por eso. O sea, esa es mi postura. Ahora, el caso del obispo Barros. Es un caso que lo hice estudiar, lo hice investigar, lo hice trabajar mucho y realmente no hay evidencias. Uso la palabra evidencia, porque después voy a hablar sobre las pruebas. No hay evidencia de culpabilidad. Más bien parece que no se van a encontrar, porque hay una coherencia en otro sentido. Entonces, en base a ese no haber evidencias, que yo espero alguna evidencia para cambiar de postura, si no, aplico el principio jurídico básico en todo tribunal, no indubio pro reo, nemo malus nisi probetur. Ninguno es malo a no ser que se pruebe. Y ahí está la palabra prueba, que creo que es la que me jugó a mí la mala pasada. Estoy hablando en castellano, mi scusi. Non me ne sono accorto. Io ho detto, dico in spagnolo, corregime si me equivoco, por lo que recuerdo, estaba entrando y una periodista de Iquique me pregunta: nosotros en Chile tenemos el gran problema del obispo Barros, ¿qué piensa usted? Creo que las palabras que dije fueron estas. Primero pensé, ¿respondo o no respondo? Y dije sí. ¿Por qué razón? Porque Barros había sido obispo de Iquique y una feligresa de él me lo preguntaba. Tiene derecho a respuesta. Y dije, el día que tenga una prueba voy a hablar. Creo que dije, no tengo pruebas. Creo, pero no me acuerdo. Pero está registrato, lo puedes encontrar. La risposta è stata: il giorno che io avrei una prova, parlerò. La parola prova è quella che mi ha fatto un po' la confusione, ¿no? Porque ninguno es malo ni se provetur, no. Yo hablaría de evidencias. Y claro, entonces yo sé que hay mucha gente abusada que no puede traer una prueba. No la tiene. Y que no puede, o a veces la tiene, pero tiene vergüenza que lo tapa y sufre en silencio. El drama de los abusados es tremendo.
es tremendo. A mí me tocó atender hace 2 meses una mujer abusada hace 40 años. 40. Casada con 3 hijos. Esa mujer no recibía la comunión desde esa época, porque en la mano del cura veía la mano del abusador. No podía acercarse con... Y era creyente, era católica. No podía. Scusatemi se continuo in spagnolo, ma voglio essere preciso con i cileni. Así que la palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón dolorido. Yo diría evidencias. En el caso de Barros se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Y eso es lo que quise decir. No tengo evidencias para condenar. Y ahí, si yo condenara sin evidencia o con certeza moral, sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez. Pero hay otra cosa más que quiero decir. Rimaniamo in Chile con Matilde Burgos de CNN Chile. Muchísimas gracias, Santidad, por este viaje en nuestro país. Vi que usted quiere que quede muy claro el caso de Barros. Por eso, antes de mi pregunta que le iba a formular, quiero especificar algo. ¿Por qué para usted el testimonio de las víctimas no es una evidencia? ¿Por qué no les cree? Y la segunda, no sé si querés el ahora. La segunda es, ¿a qué atribuye usted que se considere su visita a Chile como un fracaso de fieles y un fracaso de que la Iglesia queda más dividida? El testimonio de víctimas siempre es una evidencia, ¿no? Siempre. En el caso de Barros no las hay. No hay evidencias. Empezó quizás con esa mala decisión de la renuncia y se lo empezó a acusar, ¿no? Pero de abuso no hay evidencia. De encubrir abuso. Sí, de encubrir, sí, pero es un abuso también, ¿no? O sea, encubrir abuso es un abuso, ¿no? No hay evidencia. No hay. Por eso, lo mejor que el que cree que es así, aportar las evidencias rápido, ¿no? Si creen que es así honestamente, ¿no? Yo en este momento no creo que sea así porque no las hay, pero tengo el corazón abierto a recibirlas. Y lo otro de Chile son cuentos chinos, O sea, yo de Chile me vine contento. Yo no esperaba tanta gente en la calle. Y eso no pagamos la entrada, Esa gente no fue pagada ni llevada en colectivos, ¿no? O sea, la espontaneidad de la expresión chilena fue muy fuerte. Incluso en Iquique, que yo pensé que iba a ser una cosa muy poquita, porque Iquique es un desierto. Ustedes vieron lo que fue de gente de Iquique, ¿no? En el sur lo mismo, ¿no? Y bueno, en Santiago, las calles de Santiago hablaban por sí mismas, ¿no? En eso yo creo que la responsabilidad del informador es ir a los hechos concretos, ¿no? Bueno, pero acá hubo esto, acá hubo esto, acá hubo esto. Y que el pueblo dividido no sé dónde sale, ¿no? Eso es la primera vez que lo oigo. Quizás este caso de Barros es el que ha creado, pero ubicándolo en su realidad, y puede ser por eso, ¿no? Pero a mí la impresión que me dio es que lo de Chile fue muy gratificante y muy fuerte. Yo después quisiera volver sobre al menos un momento de los que más me conmovió de Chile, pero eso antes de pasar a otros temas si tenemos tiempo.
De su visita a Chile, el Papa destacó, por una parte, el encuentro en la cárcel con las mujeres, afirmando que es muy sensible a las cárceles y a los encarcelados, ya que siempre se pregunta por qué ellos y no él han terminado en esa situación. Ver a estas mujeres, dijo, su capacidad para cambiar de vida, de reinsertarse en la sociedad con la fuerza del Evangelio, le hicieron ver precisamente la alegría del Evangelio que tanto lo ha conmovido en el viaje. En cuanto a su visita a Puerto Maldonado, el Santo Padre destacó el encuentro con los pueblos indígenas, donde tuvo lugar la reunión de la Comisión Presinodal para la Amazonía, así como la visita al hogar El Principito, que tocó su corazón, ya que la mayoría de los niños que viven allí han sido abandonados. Otra de las preguntas volvió al concepto expresado por el Papa durante el encuentro con las poblaciones amazónicas. Fue la relacionada a la existencia de políticas ambientales que contraponen la protección de la naturaleza con la de los seres humanos. El Papa Francisco repitió que sí, desafortunadamente ha sucedido que para proteger la foresta algunas poblaciones fueron echadas y luego la foresta misma fue explotada. También reiteró, por pedido de un periodista peruano, la urgencia de que América Latina se libere del fenómeno endémico de la corrupción. Una plaga, dijo Francisco, esta de la doble vida que también la Iglesia ha conocido y conoce y que lo hace sufrir. Entre las últimas preguntas, un cronista pide un comentario sobre el tema del cardenal Maradiaga y del dinero, pero el Papa afirma que nada más tiene que decir de lo que el cardenal mismo ha declarado. Y sobre Chile, que en 20 años ha reducido el nivel de pobreza del 40 al 11%, surge la consideración de las bondades o no de las políticas liberales. Francisco aborda el tema precisando que acerca del liberalismo es necesario estudiar bien los casos. El caso de Chile no lo conoce bien, dice el Papa, pero señala la existencia en América Latina de países con políticas liberales que los han llevado a una pobreza aún mayor.